hablar hoy sobre un concepto que es el de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Lo que eso significa. Hace un par de semanas, leyendo el nuevo libro de vida o documento sobre la comunidad que ha escrito Josué, de repente hubo una frase de estas que me golpean, que me golpeó, ¿no? Que dices tú, esto como que me pareció como muy potente, ¿no? No sé, supongo que fuese una cosa mía, ¿no? Pero bueno, decía que hablando sobre el tema de la conversión, decía que al final la conversión es hacer del cumplimiento perfecto de su voluntad, de la voluntad de Dios, el objetivo de nuestra existencia, ¿no? Y estas palabras que, bueno, yo las he escuchado desde siempre, ¿no? O esta idea, ¿no? De hacer la voluntad de Dios en mi vida, de repente como que me parecieron súper importante, súper profundo y que, pues que verdaderamente mi vida iba en ello, ¿no? Y pensando en esta idea, ¿no? Me acordaba de cuando yo me convertí, ¿no? Y te planteaban esto. Pues bueno, yo era mucho más joven y recuerdo vivirlo pues bueno, como con presión, ¿no? O incluso con miedo, ¿no? De decir, joder, si yo me equivoco, ¿no? A la hora de saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Y si resulta que lo que yo entiendo que Dios me está pidiendo no es, no sé, como que había ahí una especie de, pues eso, de sensación de miedo a equivocarme, ¿no? Como cuando pues, te planteaban otras opciones, ¿no? Pues yo qué sé, el matrimonio, tu pareja o la carrera que estudias, ¿no? Como que, bueno, pues supongo que por fruto de, pues bueno, pues de mi edad, de mi madurez y tal, pues como que lo vivía pues con esa sensación de que con Dios te puedes equivocar en cosas, ¿no? Y bueno, con el tiempo, supongo que pues eso, con los años, con las experiencias, pues con la vida, he visto que eso realmente no es así, ¿no? Lo primero, pues como decía ahora, que en realidad con Dios nunca te equivocas, ¿no? Que yo creo que no... A ver, bueno, sí, todo tiene matices, ¿no? Te puedes equivocar, por supuesto. Pero bueno, que si eres honesto contigo mismo y con Dios es muy difícil, ¿no? Que te equivoques. Puede que tu opción no sea la más válida, la más fructífera o yo qué sé, la que hubiese sido mejor para ti y para los que te rodean, pero si la has hecho, bueno, pues queriendo agradar a Dios, pues bueno, al final yo creo que no te equivocas, ¿no? Y se me venía también a la cabeza la idea de la vocación, ¿no? Que yo creo que va muy unido a esta historia. Y pensaba en que, bueno, pues eso, que esa idea de vocación, pues como casi siempre la entendemos, ¿no? De cuál es el sitio o tu sitio, ¿no? En tu propia vida, en la creación, en la historia que Dios ha montado para cada uno de nosotros, pues lo mismo, ¿no? Ese concepto de que hay una cosa para la que tú has sido creado y es lo que tienes que hacer, ¿no? Y cuando pensaba esta semana en ello, me daba cuenta bueno, que es algo que yo llevo tiempo pensando, ¿no? Pero que es una idea que me molestaba, que no me gustaba, ¿no? Esa idea de que estamos llamados a hacer algo en concreto, ¿no? Seguramente sí que pues a lo largo de la historia y hoy en día, ¿no? Haya personas que sí que tengan un llamado muy concreto, muy especial y no sé, que lo vivan de una forma muy clara desde Dios. Pero yo creo que no es lo general, ¿no? Que lo habitual no es que a ti te quede claro, bueno, o al menos desde mi experiencia, ¿no? Que te quede claro qué es lo que tienes que hacer, a lo que estás llamado, ¿no? Pensaba pues yo qué sé, en que a veces, pues en mí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy el que coordina un poco el equipo de comunicación de aquí de la comunidad, yo pensaba, pues si la comunicación y yo no somos muy amigos, no nos llevamos, me parecía un poco... Y yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero no siento que sea mi vocación, ¿sabes? Que Dios me llamase a mí para que desempeñase esa tarea, ¿no? Y pienso, yendo también un poco más allá en, yo qué sé,
pues por ejemplo, en los seminarios, ¿no? En que, pues cuando miras ahí, pues no sé, yo creo que muchas de esas personas, yo creo que como tales no están diseñadas, ¿no? Para cumplir la tarea que se espera de ellas, ¿no? Y me cuesta pensar que Dios elija a una persona que no tiene unas cualidades determinadas para desempeñar una tarea para la que no está diseñado, ¿no? Y me acordaba de una conversación que tuve con un hermano de la comunidad hace unas semanas, ¿no? Y él me decía, es que, bueno, yo sé que, o sea, yo trabajo, pero yo sé que lo que Dios quiere para mi vida no es que yo trabaje 8 horas, ¿no? No he sido creado para eso, ¿no? Yo creo que simplemente, pues eso, él decía, ¿no? que el hecho de pensar que alguien sea llamado al sacerdocio, que sea llamado a ser misionero, que sea llamado pues a vivir igual, ¿no? De una manera más, no sé, más radical o más llamativa, ¿no? A este nivel. Él decía que le parecía algo como de una espiritualidad del siglo pasado, ¿no? Como que era algo que, bueno, pues que ya como que se había pasado y que a él le gustaría vivir otra cosa, ¿no? Que no es que estemos predestinados o llamados o empujados por Dios a vivir algo en concreto, sino que al final pues la vida son opciones, ¿no? Y que dentro de esas opciones pues el hecho de vivirlas de una determinada manera, en este caso desde Dios, desde el intentar mantenerte cerca de Él, el de buscar pues su ejemplo y su modelo de vida, que quizás fuese más acorde con el pensamiento de hoy en día, ¿no? Y sobre todo, pues pensando eso, en que hoy en día cuando se habla de vocación, o aquí mismo en la comunidad, ¿no? Cuando se habla de vocación, pues hablamos de ver un poco pues dónde se junta tu personalidad, tu forma de ser, las cosas que te gustan, las necesidades que puede haber, ¿no? Y ver dónde confluye todo eso y bueno, si ves que encajas ahí, pues tomar una opción y tirar para adelante, ¿no? Y hacer de eso pues el camino de tu vida, no tanto pues el despertarte un día y encontrarte con que Dios te ha escrito en la pared, pues tienes que ser esto, ¿no? O tienes que irte a Burundi a hacer ahí una escuela, o no sé, quizás eso funcionaba más así y de hecho pues bueno, yo creo que arrastramos todavía, ¿no? Ese pensamiento en muchos de nuestros comportamientos, ¿no? Y si yo me paro a pensar en cómo lo vivía esto pues hace 20 años cuando me convertí, pues lo recuerdo, pues como os decía antes, con desasosiego, ¿no? Como con una presión de decir, jolín, si me equivoco, ¿no? Y ahora, cuando ya, bueno, pues te das cuenta de cómo es la vida, pues pienso que a Dios no le preocupa tanto que te equivoques, ¿no? Que al final todos estamos llamados por Él, que mismamente aquí hay personas más inteligentes, otros que son menos inteligentes, hay gente que tiene más sensibilidad, ¿no? Para captar las necesidades del entorno y otros que son más obtusos. No sé, hay gente más valiente, ¿no? Que dice, va, pues tiro para adelante con esto, ¿no? Y otros pues más cobardes, que les cuesta más dar ese paso, ¿no? Y Dios nos llama a todos, ¿no? Y nos llama a todos a vivir nuestra vida en las opciones que tomemos, con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, y nos pide que ahí nos encontremos con Él. No depende tanto de que te resulte más fácil escucharle o no. No sé, al final somos lo que somos y desde lo que somos pues tenemos que vivir, ¿no? Por ejemplo, pues yo en su día me planteé mucho el tema del celibato, del matrimonio, ¿no? Estuve ahí unos cuantos años dándole vueltas y sinceramente hoy en día lo pienso y yo creo que hubiese podido vivir de las dos maneras, ¿no? Yo opté por el matrimonio, bien optado. Pero si lo pienso, digo, bueno, pues yo pudiese haber
creo que podría haber llevado una vida de célibe, ¿no? Bueno, pues yo creo que me hubiese arreglado. No sé si... No sé si hubiese acertado más de una forma o de otra. No sé si acerté o no acerté. Pero lo que sí que tengo claro es que al final lo que tengo que hacer para vivir la voluntad de Dios en mi vida es simplemente ser fiel, ¿no?, a las opciones que he tomado y tratar de vivirlas pues como un cristiano coherente y maduro. Yo creo que al final la llamada es esa, ¿no? La llamada es a ser uno con Dios, a no pelear contra las circunstancias de la vida, a no pelear contra nosotros mismos, a aceptar lo que somos y a intentar vivirlo desde Dios. Pensaba yo qué sé, en personas, ¿no?, como Teresa de Lisieux, que ella no... Cuando se acercaba el final de su vida no intentó cambiarlo, ¿no? Lo aceptó la muerte o la enfermedad que sabía que le iba a llevar a la muerte y lo aceptó, no luchó contra ella. Francisco de Asís también hablaba de la hermana muerte, ¿no? El propio Jesús, cuando en Mateo 16, después de que los discípulos, los apóstoles le dicen que él es el Mesías, le reconocen como tal y él les habla de su pasión, de lo que va a sufrir y Pedro intenta llamarle al orden, ¿no?, y decirle, pero maestro, ¿qué dices, ¿no? ¿Cómo que tú vas a hacer eso? Él le aparta como diciendo, no, o sea, es que yo sé que eso va a ser así y no quiero pelear contra ello. Quiero aceptar la vida como viene y quiero vivirla desde Dios, ¿no? Y me acordaba del concepto este de, bueno, pues de fluir con la vida, ¿no?, que ahora está tan de moda en ciertos ambientes así igual más New Age o más así, ¿no? Pero me parecía un concepto chulo también para nosotros, ¿no? Que creo que tenemos que aprender a fluir con la vida desde Dios, ¿no? A fluir en Dios también, ¿no? Al final, pues aquí vivimos muchas veces una montaña rusa, ¿no?, de circunstancias, la vida nos va mejor, peor, se complica, de repente te llega una enfermedad o un problema familiar o te quedas sin trabajo o no, de repente te ascienden o encuentras a tu novio o te casas y yo creo que el secreto es saber estar con Dios en cada uno de esos momentos, ¿no? Saber estar en los momentos buenos, en los momentos malos, dejar que todo eso pues, no te hiera, no te genere heridas, no te aparte de Dios, ¿no? Y es un poco lo que yo veo en la, no sé, cuando en la actualidad o en los últimos años, ¿no? La Iglesia ha hecho santos, ha santificado gente, ¿no? Ha reconocido sus virtudes y tal. Es gente muy diferente a la que... o son relatos de vida muy distintos a los que leíamos de hace siglos, ¿no?, en la que todo eran experiencias así como muy sobrenaturales, que eran casi pues eso, mágicas, ¿no?, que eran gente muy extraordinaria tal. Y ahora pues en los nuevos santos descubres gente que ha vivido su vida, que sí que ha intentado traer a Dios a las circunstancias que le rodeaban, que ha intentado que en las opciones que ha tomado vivirlas a tope y que Dios esté presente y sea lo más importante en ello. Y bueno, yo lo apreciaba como un modelo, ¿no?, que quiero pensar que la Iglesia o que el Espíritu Santo nos está enviando, ¿no?, de decir que al final no es tan importante dónde o lo que estés viviendo, sino cómo lo vives, ¿no?, y vivirlo desde Dios. Al final yo creo que lo que nos pide es que seamos fieles, que permanezcamos en Él, que no le abandonemos, que si en un momento de nuestra vida le hemos conocido y hemos visto que Él es Dios, que Él es amor, que Él nos da la salvación, que permanezcamos fieles ahí, que intentamos acercarnos cada día más a Él, escudriñar lo que
pues yo qué sé, el modelo que nos dejó Jesús, el modelo de vida, ¿no? Pues lo que, pues eso, los santos, los testigos que hemos tenido a lo largo de la historia nos han demostrado, ¿no? que es la manera en la que te puedes acercar más a Dios, ¿no? Intentar buscar en cada momento pues ese fluir, ese estar con Dios, esa capacidad, ¿no? De, sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, apartarte a un rincón, conectar con Dios y saber que ahí estás en casa. Y por último, intentar dar fruto, ¿no? En la medida en la que puedas, y quizás no un fruto entendido como éxito hoy en día en la sociedad o incluso dentro de la iglesia, ¿no? Pero sí un fruto entendido como un servicio, ¿no? Como un servicio a la gente que tienes cerca, a la gente de tu familia, de tu comunidad, de tu trabajo, de lo que sea, ¿no? Intentar vivir mirando hacia los demás y no tanto a uno mismo. Y yo creo que en esto, que en el intentar ser uno con Dios es donde reside su verdadera voluntad para nuestras vidas, ¿no? Que cada vez podamos fundirnos más en Él, parecernos más en Él y que nuestra alma, esa alma que Él ha creado, que cada vez no sé, se pueda acercar más a Él y que nuestras circunstancias externas, nuestro cuerpo, todo lo que nos invade desde fuera, nuestra historia, no nos ponga barreras, ¿no? Para que podamos unirnos a Él. Cuando salíamos de casa me preguntaba Ainhoa que si se podía saber de qué iba a hablar, porque a mí me cuesta mucho como poner el tema, ¿no? Centrarlo en mi cabeza y tal. Veníamos con los niños hablando en el coche tal, y eso, y le dije, voy a hablar sobre vivir la voluntad de Dios. Y me ha hecho gracia porque yo no sé si me ha entendido como sobrevivir a la voluntad de Dios. Y me hizo gracia decir, bueno, pues es que a veces lo vivimos así, ¿no? Como que Dios tiene una voluntad para nosotros y que tenemos que sobrevivir a ella. Intentar salvar los muebles y llegar al final sin haberla cagado mucho, ¿no? Y yo creo que no es eso, que la voluntad de Dios para nuestra vida es acercarse a nosotros, que nosotros nos dejemos, que Él se acerque y tratar de estar, pues eso, cada vez más en sintonía con Él.